Capítulo 5. Determinismo, fisiología y mecanismos del parto. Determinismo del parto. Mecanismos regulatorios maternos y o fetales que determinan la duración de la gestación y el momento del inicio del trabajo de parto. Fases uterinas del embarazo. De acuerdo con la cuantía de la contractilidad uterina, el embarazo puede ser dividido en 4 fases o estadios. 1. Quiescencia miometrial corresponde al periodo de ausencia de contracciones que caracteriza al útero desde la fecundación hasta aproximadamente las 36 semanas, en un embarazo normal. Durante la quiescencia miometrial existe una activa relajación del músculo liso uterino, miometrio, que se explica por una reducción en la síntesis de proteínas asociadas al proceso contráctil, haciendo que el miometrio pierda su fenotipo contráctil. Durante la quiescencia miometrial existe una baja expresión de receptores para agentes contráctiles, receptores de oxitocina y prostaglandinas, y las células miometriales no están acopladas entre sí, reducción de la expresión de las uniones intercelulares en hendidura, conexinas. Se estima que la generación y mantención de la quiescencia miometrial es un proceso fundamental para la mantención del embarazo y la regulación del determinismo del parto. Si la quiescencia se termina de modo anticipado, existe riesgo de parto prematuro. Por el contrario, si la quiescencia se mantiene más tiempo de lo normal, existe riesgo de embarazo prolongado. Durante el periodo de la quiescencia miometrial, el cuello uterino se mantiene de consistencia firme, o sea, rígido o duro. Aquí vemos una imagen que muestra las 4 fases uterinas durante el embarazo. Primero la quiescencia, luego activación. La quiescencia hasta las 36 semanas, la activación entre las 36 semanas a 38 semanas, estimulación entre las 38 semanas hasta el parto y luego la 4ª fase de involución. Vamos con la segunda etapa, llamada activación. Corresponde al periodo de recuperación de la capacidad contráctil del útero y se manifiesta entre las 36 a 38 semanas, en un embarazo normal. Se caracteriza por aumento en la expresión de proteínas asociadas al proceso contráctil, aumento de las uniones intercelulares en hendidura, gap junction se lee, para propagar las contracciones uterinas, y aumento en el número de receptores de oxitocina y prostaglandinas. Durante la activación, el miometrio presenta contracciones irregulares, pero está preparado para responder. La activación miometrial es un paso indispensable para permitir el inicio del trabajo de parto. Es el periodo de la activación miometrial, en el periodo de la activación miometrial, el cuello uterino sufre transformaciones bioquímicas inducidas por hormonas. Estas modificaciones consisten en degradación del colágeno y aumento del contenido de agua del estroma cervical. Clínicamente, el cuello pierde su rigidez, que sufre un ablandamiento. Tercera etapa, estimulación. Durante esta fase, el útero se contrae de modo coordinado y rítmico, bajo el estímulo de hormonas como la oxitocina y prostaglandinas. Clínicamente se conoce como el trabajo de parto. Las contracciones uterinas permiten la expulsión del feto y la placenta desde la cavidad uterina. Durante el periodo de estimulación, el cuello uterino se dilata y se acorta, es decir, el borramiento, de modo pasivo a medida que el feto sale a través de él. Cuarta etapa, involución. Es la fase de recuperación de la fisiología uterina posparto. Este proceso se completa dentro de 6 semanas o 42 días posparto. Puntos de control en el determinismo del parto. Existen 3 puntos de control encargados de regular la duración del embarazo. El primero
es la generación y mantención de la quiesencia miometrial. Un segundo momento relevante es el inicio de la activación, y el tercero, el inicio del trabajo de parto. Fallas en cualquiera de los tres eventos regulatorios pueden dar origen a cuadros clínicos, como parto prematuro o embarazo prolongado. Control de la actividad contráctil uterina. El control de la actividad contráctil del miometrio está en manos de hormonas que afectan la capacidad contráctil del músculo liso uterino. Estas hormonas pueden originarse en 1. Plasma materno, circulan por el plasma y llegan al útero, control endocrino. 2. El plasma fetal, a través de la placenta o el líquido amniótico, toman contacto con el miometrio. 3. Las membranas ovulares, sustancias producidas por el corion y el amnios que están en contacto directo con la decidua. En este escenario, el mecanismo de control sería paracrino. Vemos la figura número 2, en donde se muestra el origen de mediadores endocrinos y paracrinos que regulan la activación contráctil del miometrio durante el embarazo. Mantención de quiesencia. El principal regulador de la mantención o término de la quiesencia miometrial es el balance entre los niveles de progesterona, proquiescencia y estrógenos, proactivación. Clásicamente se ha mencionado que cambios en la relación plasmática de progesterona a estrógenos sería el mecanismo de control de la quiescencia-activación, y ello es cierto en modelos animales, pero no en humanos. Roedores. En los roedores, la progesterona originada en el cuerpo lúteo se mantiene elevada en el plasma hasta el final del embarazo. Al término de la gestación se produce la luteólisis, destrucción del cuerpo lúteo, y los niveles de progesterona caen, permitiendo la activación miometrial y el inicio del trabajo de parto. Ovejas. En este modelo se ha demostrado que al término del embarazo la relación de concentración plasmática progesterona-estrógenos disminuye, permitiendo la activación miometrial. En ovejas, al final del embarazo, asociado a la maduración del eje hipotálamo-hipofisiario suprarrenal fetal, aumenta la secreción de cortisol fetal. El cortisol fetal estimula la expresión placentaria de 17-alfa-hidroxilasa. Esta enzima convierte progesterona en estrógeno. Producto del aumento en la actividad de la 17-alfa-hidroxilasa, se produce la caída en la relación plasmática progesterona-estrógenos. Humanos. Existen varias diferencias en los humanos con respecto a los modelos descritos. La relación plasmática progesterona-estrógenos no cambia al término de la gestación. La progesterona predomina a lo largo de todo el embarazo y ambos, o sea, progesterona y estrógenos, van subiendo a medida que avanza el embarazo. En los humanos, la producción de progesterona por el cuerpo lúteo ocurre durante las primeras 12 semanas, lo cual es mantenido por la beta-HCG, y posteriormente la placenta es el principal productor de progesterona. La 17-alfa-hidroxilasa no está presente en la placenta humana. En humanos se postula una reducción funcional de la acción de la progesterona sin cambio en su nivel plasmático, al final del embarazo, para lograr la activación miometrial. Lo que sucede es que existe un cambio en la expresión de los receptores de progesterona, alterando la funcionalidad de esta. Existen dos receptores de progesterona, PRB y PRA. El PRB tiene acción progestativa, mantiene la quiescencia, mientras que PRA tiene acción antiprogestativa, o sea que aumenta permitiendo la activación miometrial. Factores que participan de la mantención de la quiescencia. Progesterona. A través de su receptor PRB es capaz de inhibir la síntesis de proteínas asociadas al proceso contráctil, los receptores a uterotoninas y la conexina 43, proteína que forma las uniones intercelulares en hendidura. Óxido nítrico.
potente relajador de músculo liso a través de la vía GMPC y proteína quinasa G-PKG. El óxido nítrico puede originarse en el miometrio, el tejido vascular o las membranas fetales. Péptido natriurético tipo B, siglas BNP, producido por las membranas fetales, corion y amnios, desde donde difunde hacia el miometrio. El BNP es producido en mayor cantidad durante el periodo de la quiescencia miometrial y disminuye previo inicio de la activación. La producción de BNP es menor en mujeres con trabajo de parto prematuro. Activador de canales de potasio. Es una sustancia de naturaleza desconocida producida por membranas fetales. El potasio, el ion K+, está en altas concentraciones a nivel intracelular. Cuando el canal de K+ se abre, el K+ sale de la célula se hiperpolariza y con esto disminuye su contractilidad. Ahora vamos con las uterotropinas. Es el nombre genérico con el que se conocen las hormonas encargadas de la activación miometrial. Estrógenos tienen varias acciones a nivel miometrial que permiten la activación. Aumentan la expresión de la conexina 43, gap junction, mejorando la sincronización de las fibras musculares miometriales. Aumenta la expresión de los receptores miometriales a uterotoninas, permitiendo la estimulación miometrial. Uterotoninas, hormonas encargadas de la estimulación miometrial, producen una intensa contracción del músculo uterino, son de origen endocrino, en la hipófisis, o paracrino, desde la placenta o membranas ovulares. En la fase de activación, aumentan su concentración en el líquido amniótico y plasma materno. Oxitocina. Su función es mantener y ayudar en la progresión del trabajo de parto ya establecido. Si el miometrio no está activado, la oxitocina no puede ejercer su acción. La oxitocina es, además, la encargada de la involución uterina posparto. En efecto, su máxima concentración plasmática ocurre en el expulsivo y puerperio inmediato. Prostaglandinas, siglas PG, mediador paracrino con rol fundamental en el inicio del trabajo de parto. Su potencia contráctil es 100 veces menor que la oxitocina. Endotelina 1. Es un péptido vasoconstrictor de alta potencia, producido por amnios y corion. Se ha demostrado su alta concentración en el líquido amniótico, principalmente durante el trabajo de parto. Sin embargo, se desconoce su real participación en el mecanismo fisiológico del parto. Factor activador plaquetario, sustancia liposoluble secretada por basófilos en respuesta al estímulo de inmunoglobulina E. Es producido por las membranas ovulares y macrófagos, presentes en alta cantidad en la adhesivo parietal, y es la uterotonina más potente conocida. Es 1000 veces más potente que la endotelina. Tendría un rol importante en la mantención de la fase de estimulación miometrial, más que en la transición de la quiescencia a la activación. Fisiología del parto. Características fisiológicas de las contracciones uterinas y de las modificaciones cervicales durante el trabajo de parto. El proceso implica fenómenos mecánicos activos y pasivos que permiten la expulsión del feto y la placenta. Los fenómenos mecánicos activos son las contracciones uterinas y el pujo materno, Valsalva. Los fenómenos pasivos se manifiestan en el útero y el cuello uterino como consecuencia de las contracciones uterinas. Contracciones uterinas. El principal fenómeno activo corresponde a las contracciones uterinas. Ellas deben ser monitoreadas clínicamente durante el trabajo de parto. Las características fisiológicas de las contracciones uterinas se describen en la siguiente tabla. El tono basal, entre 8 a 10 milímetros de mercurio. Intensidad de las contracciones, entre 50 a 70 milímetros de mercurio. Frecuencia,
4 a 5 en 10 minutos. Duración 2 a 3 minutos. Onda contráctil uterina. La onda contráctil uterina debe ser de tipo peristáltico para lograr la expulsión del feto y la placenta desde la cavidad uterina. La onda contráctil se inicia en un marcapaso funcional ubicado en la unión de la trompa de Falopio con el útero, generalmente al lado izquierdo. El marcapaso es funcional, no es anatómico, es decir, no hay un sitio con fibras especiales, ejemplo nerviosas como el corazón, que sea responsable de iniciar la contracción. La onda contráctil uterina se inicia en el marcapaso funcional y se propaga siguiendo la triple gradiente descendente. Se entiende por triple gradiente descendente a la característica fisiológica de la onda contráctil uterina, caracterizada por 1. Inicio en el fondo uterino. 2. Mayor intensidad en el fondo uterino. 3. Mayor duración en el fondo uterino. Esa es la triple gradiente descendente. Fenómenos pasivos. A consecuencia de las contracciones uterinas, se producen los fenómenos pasivos durante el trabajo de parto. 1. Ampliación del segmento inferior. La región ísmica del útero se convierte durante el embarazo en el segmento inferior. Este segmento inferior, durante el trabajo de parto, se amplía y se adelgaza. En el segmento inferior se efectúa la histerotomía para la operación cesárea. 2. Borramiento y dilatación del cuello uterino. El borramiento es el acortamiento del cuello uterino. El borramiento y la dilatación se produce de modo pasivo a medida que el feto es propulsado a través del cuello. Un paso previo a la dilatación y borramiento es la maduración del cuello uterino, la cual es mediada por hormonas como se verá más adelante. 3. Expulsión del tapón mucoso. Se trata de una mucosidad que cubre el cuello uterino. Cuando el cuello uterino se modifica, este tapón mucoso puede expulsarse al exterior y ser visible como una mucosidad en los genitales. Vemos la figura número 3, en donde vemos la formación de la bolsa de aguas. 4. Formación de la bolsa de las aguas. Producto de las contracciones uterinas, las membranas fetales y el líquido amniótico que contienen son propulsadas en forma de cuña hacia el cuello. Esto es la formación de la bolsa de las aguas. 5. Encajamiento, descenso y expulsión del feto. 6. Alumbramiento, o sea, la salida de la placenta. Maduración cervical. El cuello uterino es prácticamente un órgano distinto al cuerpo uterino. El cuello debe modificarse durante el embarazo y parto para permitir la salida del feto. El proceso se inicia por modificaciones bioquímicas del cuello y continúa con modificaciones mecánicas pasivas. Modificaciones bioquímicas del cuello. Bajo la acción de diferentes hormonas, el cuello uterino sufre modificaciones en sus características biológicas a lo largo del embarazo. Quiesencia miometrial, cuello duro, bajo la acción preferente de la progesterona. Activación miometrial, cuello blando, es lo que se conoce como maduración cervical. Luego, estimulación miometrial. Durante la estimulación miometrial, o sea, el trabajo de parto clínico, se produce el fenómeno mecánico pasivo de borramiento y dilatación cervical. Se estima que la maduración cervical bioquímica es mediada por prostaglandinas, estrógenos, disminución de la progesterona, óxido nítrico y relaxina. Aquí vemos la figura número 4, donde vemos modificaciones mecánicas pasivas del cuello uterino durante el trabajo de parto. Observe que son levemente distintas en una mujer nulípara comparado con una mujer que ya ha tenido uno o más partos vaginales. Vemos el cuello uterino de una nulípara primigrávida,
Y luego vemos a una multípara, donde podemos observar que en la multípara el borramiento y la dilatación ocurren simultáneamente, mientras que en la nulípara primigravida observamos que primero ocurre el borramiento y luego ocurre la dilatación del cuello uterino. Ahora vamos con modificaciones mecánicas pasivas del cuello uterino. Ocurren a medida que el polo fetal es propulsado hacia el cuello por las contracciones uterinas. En esencia, el cuello se acorta, borramiento, y se dilata. El cuello uterino tiene una porción intravaginal y una porción supravaginal. La porción intravaginal mide 2 centímetros. Si en el tacto vaginal se detecta que la porción intravaginal mide 1 centímetro, se dirá que el cuello está 50% borrado. Como se observa en la figura 4, los procesos de borramiento y dilatación ocurren de modo diferente en la mujer que nunca ha tenido un parto vaginal, es decir, nulípara, comparado con aquella que ha tenido uno, o sea, primípara, o más partos vaginales, es decir, multípara. En la nulípara, el borramiento del cuello ocurre primero, de modo que la dilatación se inicia cuando el cuello uterino está 100% borrado. En la multípara, borramiento y dilatación ocurren de modo simultáneo. Lo usual es detectar 100% de borramiento cuando la dilatación ya se encuentra en 4 centímetros. Trabajo de parto. Corresponde al proceso fisiológico mediado por las contracciones uterinas que conduce al parto. Comienza con las primeras contracciones uterinas perceptibles y termina con la expulsión de la placenta. Respecto del modelo de fisiología de las contracciones uterinas, el trabajo de parto corresponde a la fase de estimulación miometrial. Fases clínicas del trabajo de parto. Las fases clínicas del trabajo de parto fueron establecidas en el trabajo de Dr. Emanuel A. Friedman en el año 1954, quien presentó una representación gráfica de la progresión del trabajo de parto, el partograma, el cual observamos en la figura número 5, donde vemos un partograma en el modelo de Friedman con las 3 etapas del trabajo de parto. Se muestra la curva sigmoidea característica de las 3 etapas de la fase activa. Vemos un gráfico en donde vemos que la fase latente va desde las 0 hasta las 8 horas, luego desde las 8 a las 10 horas se encuentra la fase de aceleración, desde las 10 a las 12 la fase de máxima pendiente y de las 12 a 14 horas la fase de desaceleración. Y bueno, como dije, de las 0 a las 8 horas es la fase latente, de las 8 a las 14 horas esta es la fase activa, y luego ya viene el segundo periodo, cuál es el expulsivo. En el partograma se dibuja el progreso de la dilatación y el descenso de la presentación fetal en función del tiempo. Si bien los conceptos clásicos que él descubrió deben ser conocidos, como veremos más adelante, han cambiado algo en el último tiempo. Figura 6. Figura 6, en donde vemos el modelo actual del partograma, muestra que la velocidad de dilatación es progresiva. El descenso de la presentación es más rápido a medida que la dilatación progresa, y es especialmente veloz durante el expulsivo. El trabajo de parto se divide en 3 etapas. En la concepción de Friedman, pero como veremos, hoy se agrega una 4ª etapa. 1. Primera etapa, la etapa de dilatación. Se compone de 2 fases. Fase latente, entre el inicio de las primeras contracciones perceptibles hasta el inicio de la fase activa.
Luego, fase activa. Se inicia en presencia de un cuello 100% borrado y con 4 centímetros de dilatación, y termina con la dilatación completa, o sea, 10 centímetros de dilatación. Friedman describió que la fase activa se compone de 3 etapas: aceleración, máxima pendiente y desaceleración, dando a la curva de partograma un aspecto sigmoide. Hoy en día sabemos que en muchas mujeres que finalmente tienen un parto vaginal, la velocidad de progresión es más lenta que lo que Friedman describió en sus partogramas. Adicionalmente, se ha observado que la dilatación del cuello es más rápida a medida que la dilatación progresa, es decir, no tiene la forma sigmoidea, con desaceleración final como Friedman describió. Hoy en día, y con la intención de favorecer el parto vaginal, se acepta como concepto clínico que el inicio de la fase activa ocurre con 6 centímetros de dilatación. Por este motivo, muchas veces en este manual escribiremos que la fase activa comienza entre los 4 a 6 centímetros de dilatación. En la fase activa asociado a la dilatación del cuello uterino, se produce el descenso de la presentación fetal a través del canal del parto. 2. Segunda etapa. El expulsivo. Se inicia cuando la dilatación es completa, o sea, 10 centímetros de dilatación, y termina con la salida del bebé. Durante esta etapa se completa el descenso de la presentación fetal y se divide en 2 fases. Fase pasiva del expulsivo, o sea, sin pujo, y la fase activa del expulsivo, aquella asociada al pujo materno. 3. Tercera etapa. El alumbramiento. Corresponde al periodo desde la salida del bebé hasta la salida de la placenta. Puede durar hasta 45 minutos en nulípara y 30 minutos en multípara. Cuarta etapa. En la etapa del post-alumbramiento. Corresponde al periodo de 1 a 2 horas posterior a la salida de la placenta. Esta cuarta etapa no fue considerada por Friedman, pero es clínicamente muy relevante, por las complicaciones que allí pueden presentarse. En esta etapa el útero recupera el tono y comienza su involución. Ver capítulo 10, manejo del trabajo de parto y atención del parto, para conocer la duración normal de las etapas del trabajo de parto. Y ahora vamos con mecanismos del parto. La pelvis obstétrica. La pelvis es aquella porción del esqueleto particularmente interesante para el obstetra, formada por los huesos coxales y el sacrocoxis. Se trata de un anillo osteoligamentoso casi inextensible que se interpone entre el tronco y las extremidades inferiores. Desde un punto de vista obstétrico, la pelvis constituye el canal duro que debe franquear el feto durante el parto. Anatomía de la pelvis. El esqueleto de la pelvis está formado por los 2 huesos coxales, el sacro y el coxis. Los huesos coxales están unidos en la parte anterior a nivel de la sínfisis del pubis. En la parte posterior, el sacro se interpone entre ellos, uniéndose mediante las articulaciones sacroiliacas. La pelvis ósea se divide en una parte superior, pelvis falsa o pelvis mayor, y una inferior, pelvis verdadera o pelvis menor. La pelvis mayor está limitada por huesos solo en su parte posterior y laterales. La pelvis verdadera constituye el canal óseo del parto y está completamente rodeada por huesos. La pelvis verdadera presenta un anillo superior o de entrada estrecho superior de la pelvis, una cavidad intermedia, excavación pelviana, y un anillo inferior o de salida, estrecho inferior de la pelvis. El estrecho superior está formado de delante hacia atrás por el borde superior de la sínfisis del pubis y el cuerpo del pubis, la eminencia iliopectínea, la línea innominada, el borde anterior de los alerones del sacro y el promontorio. El estrecho superior no se inscribe en un solo plano geométrico, pues la línea innominada se sitúa por debajo del promontorio y el borde superior del pubis.
La cavidad de la pelvis menor está limitada por detrás por el sacro, el coxis, los ligamentos sacrotuberosos y sacroespinosos lateralmente y por delante por el isquion y el pubis. La cavidad de la pelvis menor, excavación pelviana o canal del parto, tiene una pared anterior corta, de más o menos 5 centímetros, formada por las ramas y la sínfisis del pubis, y una pared posterior larga, de más o menos 14 centímetros, y curva formada por el sacro y el coxis. El feto desciende a través de la excavación pelviana cuyo eje es una curva formada por la intersección de los planos horizontales de la pelvis menor, cuya concavidad mira hacia el pubis. Este eje de la excavación pelviana constituye el trayecto fetal en el parto vaginal. Vemos la figura 7, en donde vemos la pelvis femenina. Se muestran sus principales componentes. Es una vista superior en donde vemos el coxis, el agujero obturador, la rama del isquion, el cartílago interpúbico, el acetábulo, la espina ilíaca anterosuperior, la cresta ilíaca, el promontorio. En la figura 8 vemos el eje de la excavación pélvica. Bueno, el estrecho inferior de la pelvis menor está limitado desde adelante hacia atrás por el borde inferior de la sínfisis del pubis, la rama isquiopúbica, el borde inferior del ligamento sacrotuberoso y el coxis en la parte anterior de la pelvis verdadera. Bajo la sínfisis púbica queda un gran espacio triangular cuyo vértice anterosuperior se denomina ángulo subpúbico. Diámetros internos de la pelvis de importancia clínica. El parto vaginal requiere que la cabeza fetal se acomode en la pelvis materna, permitiendo su descenso a través del canal del parto. La acomodación de la cabeza debe efectuarse ocupando los diámetros mayores de la pelvis. Estos diámetros se presentan en el estrecho superior, en la excavación pelviana y en el estrecho inferior de la pelvis. Diámetros del estrecho superior de la pelvis. Como se muestra en la figura 9, en el estrecho superior de la pelvis se describen diámetros transversos, oblicuos y anteroposteriores. Vemos en la figura número 9 diámetros del estrecho superior de la pelvis con importancia clínica en el mecanismo del parto. Vemos la conjugada anatómica, que va de anterior a posterior. Vemos el conjugado transverso máximo, el transverso mediano, el cual va de espina isquiática a la otra espina isquiática. Vemos el oblicuo izquierdo, el cual es un conjugado oblicuo, y el oblicuo derecho, un conjugado como el otro, pero la otra diagonal. Aquí muestra los diámetros del estrecho superior de la pelvis con importancia clínica en el mecanismo del parto, los que mencioné. Diámetro transverso máximo. Se extiende entre los puntos más distantes de ambas líneas innominadas y mide como promedio 13.5 centímetros. Habitualmente, este diámetro se aproxima al promontorio e impide su uso por la cabeza fetal durante el parto. Diámetro transverso útil o mediano, equidistante del pubis y del promontorio. Mide en promedio 12 centímetros y es utilizado frecuentemente por la cabeza fetal para introducirse en la pelvis. Diámetros oblicuos. El izquierdo se extiende desde la eminencia iliopectínea izquierda hasta la unión sacroiliaca derecha, y el derecho desde la eminencia iliopectínea derecha hasta la unión sacroiliaca izquierda.
miden 12 a 12,8 centímetros y en el individuo revestido de sus partes blandas, el izquierdo excede en algunos milímetros al derecho, a causa de la presencia del asa sigmoidea sobre el seno sacroiliaco izquierdo. También son frecuentemente utilizados por la cabeza fetal para introducirse a la pelvis menor. Diámetro promonto suprapúbico o conjugada anatómica. Se extiende desde el promontorio hasta el borde superior de la sínfisis del pubis. Mide en promedio 11 centímetros. Diámetros de la excavación pelviana. La excavación de la pelvis menor también presenta diámetros anteroposteriores, transversales y oblicuos que en general miden 12 centímetros, a excepción del diámetro biciático que constituye el plano transversalmente más estrecho de la excavación pelviana. Diámetro sacro-subpubiano. Se extiende entre la articulación de la segunda con la tercera vértebra sacra y el borde inferior de la sínfisis del pubis, y mide como promedio 12 centímetros. Diámetro biciático o interespinoso. Se extiende transversalmente entre ambas espinas ciáticas y mide 10,5 a 11 centímetros en promedio, constituyendo el plano más estrecho transversalmente del canal del parto. Mientras más prominentes son las espinas ciáticas, menor es este diámetro. Diámetros del estrecho inferior de la pelvis. El estrecho inferior de la pelvis menor. Diámetros del estrecho inferior de la pelvis. El estrecho inferior de la pelvis menor también se denomina salida de la pelvis o abertura inferior. Diámetro transverso. Se extiende entre los bordes internos de ambas tuberosidades isquiáticas y tiene una longitud promedio de 11 centímetros. Diámetro coxi-subpubiano. Se extiende entre la punta del coxis y el borde inferior de la sínfisis del pubis y tiene una longitud en reposo de 8,5 a 9 centímetros, con el movimiento de retropulsión o del pubis, y tiene una longitud en reposo de 8,5 a 9 centímetros, con el movimiento de retropulsión o nutación que efectúa el coxis en relación con la punta del sacro en el periodo expulsivo del parto, puede llegar a medir 12,5 a 13 centímetros. Diámetro sagital posterior. Se extiende desde la punta del sacro hasta el diámetro que une ambas tuberosidades isquiáticas, diámetro transverso, y tiene una longitud promedio de 7,5 centímetros. Pelvimetría. Es el método semiológico mediante el cual reconocemos la forma, las dimensiones y la inclinación de la pelvis obstétrica. Disponemos de procedimientos clínicos de uso general, más la ayuda de la radiología para situaciones especiales. Originalmente se pensó que era una manera de estimar la posibilidad de lograr un parto vaginal. Sin embargo, su imprecisión y baja capacidad predictora la han dejado en desuso. La pelvimetría clínica consiste en maniobras manuales e instrumentales y es norma de buen criterio incorporarla a los cuidados prenatales de toda paciente obstétrica. La pelvimetría clínica comprende maniobras externas, pelvimetría externa, e internas, pelvimetría interna. La primera se puede realizar en cualquier mes del embarazo. La exploración interna, en cambio, está mejor indicada en el segundo trimestre, sin perjuicio de su repetición durante el parto. Sin embargo, es importante saber que la evaluación funcional de la pelvis es lo más importante para decidir la vía del parto. La evaluación funcional de la pelvis es lo que se denomina prueba de trabajo de parto, en la cual se evalúa el tamaño de la pelvis en relación con el tamaño de la presentación fetal durante la fase activa del trabajo de parto. Hoy en día se considera que el mejor pelvímetro es el feto durante el parto. Desproporción cefalopelviana. El concepto de estrechez pelviana en sí mismo no reviste mayor importancia en la práctica obstétrica, porque siempre debemos analizar la capacidad del canal pelviano en relación con un determinado feto,
que es el que debe atravesar el canal del parto. Así, surge el importante concepto de proporcionalidad o desproporcionalidad cefalopelviana, ya que un feto pequeño puede atravesar una pelvis relativamente estrecha. En cambio, un feto grande puede tener dificultades para atravesar una pelvis que, por sus dimensiones, se considera normal. El concepto de proporcionalidad cefalopelviana o fetopélvica conduce al aforismo obstétrico: la mejor pelvimetría es la prueba de trabajo de parto. Vale decir, que la compatibilidad de un canal de parto para permitir el paso de un determinado feto no se demuestra necesariamente por medio de pelvimetrías, sino que puede ser necesario valorar, en el caso dado, si el feto puede pasar por el canal de parto. Es necesario ser muy cauteloso en la prueba de trabajo de parto, pues un esfuerzo demasiado entusiasta para valorar la compatibilidad fetopelviana puede conducir a un desastre obstétrico. La prueba de trabajo de parto consiste en observar la dilatación del cuello uterino y el descenso de la presentación, determinado por las contracciones uterinas en un periodo no mayor de 2 a 4 horas, con dinámica uterina de frecuencia e intensidad suficientes, estrictamente monitorizada y con estricto control de la condición fetal. Consideraciones sobre la cabeza fetal. Es importante comentar algunos reparos anatómicos de la cabeza del feto por su importancia en el parto. El polo cefálico es la estructura menos modificable de las que deben atravesar el canal pelviano durante el parto. En términos físicos, el parto es fundamentalmente el paso de la cabeza fetal por el canal pelviano. La cabeza fetal se acomodará en el canal pelviano ajustando sus menores diámetros posibles en los diámetros mayores de la pelvis. La palpación de las fontanelas y suturas craneales nos permiten reconocer en el tacto vaginal la variedad de posición de la cabeza fetal. La cabeza fetal está formada por la cara y el cráneo. El cráneo está formado por los huesos frontales, los parietales, los temporales, la parte superior del hueso occipital y las alas del esfenoides. Estos huesos están separados en el feto de término por suturas y fontanelas. Las suturas más importantes son la sutura sagital, situada entre ambos huesos parietales y entre la fontanela anterior y posterior. La sutura frontal, situada entre los dos huesos frontales. La sutura coronal, situada entre los huesos parietales y frontales. Luego la figura 11, suturas y fontanelas de la cabeza, donde hay una representación esquemática de algunas suturas y fontanelas de la cabeza fetal. Uno hacia anterior, la fontanela posterior, o sea, hacia posterior, la fontanela posterior u occipital, o el occipucio también. 2, fontanela anterior o brecma. 3, sutura interparietal o sagital. BP, diámetro biparietal. BT, diámetro bitemporal. La sutura lamboidea u occitoparietal, situada entre los huesos parietales y el occipital. Las fontanelas más importantes son la anterior o brecma y la posterior u occipital. La fontanela anterior está situada en la línea media entre ambos huesos parietales y ambos huesos frontales. Tiene forma romboidea, su diámetro anteroposterior mide 4 centímetros en promedio y el transversal 3 centímetros en promedio. Es más grande que la fontanela posterior. La fontanela posterior occipital o lambda está ubicada en la línea media, entre los huesos parietales y el occipital. Tiene forma triangular y es de menor tamaño que la fontanela anterior. Los diámetros más importantes de la cabeza del feto de término y sus dimensiones promedio son los siguientes.
Suboccipito bregmático se extiende desde el suboccipucio al bregma, 9,5 centímetros. Occipito frontal se extiende desde la fontanela posterior a la nariz, 12 centímetros. Occipito mentoniano se extiende desde la parte más prominente del occipital al mentón, 13,5 centímetros. Submento bregmático se extiende desde la parte más prominente del occipital, se extiende desde la región submentoniana al bregma. Suboccipito frontal se extiende desde la región suboccipital a la región más saliente de la frente, 10,5 centímetros. Biparietal se extiende entre las partes más prominentes de los parietales, 9,5 centímetros. Figura 12. Diámetros relevantes de la cabeza fetal. Algunos diámetros de la cabeza del feto de término. 1. Suboccipito bregmático. 2. Occipito frontal, 12 centímetros. 3. Occipito mentoniano, 13,5 centímetros. 4. Submento bregmático, 9,5 centímetros. Mecanismo del parto en la presentación de vértice. En la situación más fisiológica del trabajo de parto, el feto presenta su cabeza hacia la pelvis materna, presentación cefálica. Para que el parto progrese correctamente se requiere que la cabeza fetal esté bien flectada, de modo que el punto más prominente de la presentación es el occipucio o vértice. A la presentación cefálica bien flectada se le denomina presentación de vértice. Como se mencionó anteriormente, para permitir el progreso del trabajo de parto, se requiere que la cabeza fetal se acomode en la pelvis materna, diámetros menores posibles de la cabeza en los diámetros mayores de la pelvis. Si bien el paso de la cabeza fetal por el canal del parto es lo más difícil, la salida de los hombros también presenta cierta dificultad. Como concepto general, podemos decir que la cabeza y los hombros se acomodan en la pelvis, van descendiendo y saliendo en una suerte de espiral. A este proceso se le denomina mecanismo del parto y ha sido dividido por motivos didácticos en 6 tiempos. 1. Acomodación de la cabeza. 2. Descenso de la cabeza. 3. Rotación interna de la cabeza y acomodación de los hombros. 4. Desprendimiento de la cabeza y descenso de los hombros. 5. Rotación interna de los hombros y rotación externa de la cabeza. 6. Desprendimiento de los hombros. Por razones didácticas, estos 6 tiempos se describirán en forma separada. Sin embargo, es preciso comprender que algunos de ellos se realizan simultáneamente. Al iniciarse el trabajo de parto, y en particular después de la rotura de las membranas, las contracciones uterinas más intensas tienden a enderezar al feto, con cierta pérdida de su convexidad dorsal, aumento de la flexión cefálica y mayor plegamiento de las extremidades al tronco. De esta manera, el ovoide fetal se convierte en un cilindro, con la menor sección transversal posible y más apta para atravesar el canal del parto. Los movimientos, tiempos que realiza el cilindro fetal para atravesar el canal del parto son pasivos y determinados por la actividad contráctil del músculo uterino durante el periodo de dilatación y por la fuerza sumada de la contracción uterina y de los pujos maternos en el periodo expulsivo. Quien atiende un parto debe conocer perfectamente los tiempos del mecanismo de parto para poder valorar adecuadamente su evolución y cooperar cuando sea necesario. 1. Acomodación de la cabeza. Este primer tiempo se subdivide a su vez en 2 subtiempos, orientación y flexión de la cabeza fetal.
Orientación de la cabeza fetal. La sutura sagital se ubica en uno de los diámetros del estrecho superior de la pelvis para iniciar su introducción al canal del parto. En el 60% de los casos el diámetro escogido es el transverso y la posición occipito-ilíaca izquierda transversa. Frecuentemente también el diámetro escogido es el oblicuo izquierdo y la posición occipito-ilíaca izquierda anterior. La orientación en el diámetro anteroposterior a nivel del estrecho superior es muy rara, 0,5%. Flexión de la cabeza. Ubicado en el estrecho superior, el feto completa la flexión de su cabeza sobre el tórax, de tal forma que el mentón llega a tocar el esternón, presentando así su diámetro más pequeño, suboccipito bregmático, al estrecho superior de la pelvis. Esta intensificación de la flexión cefálica se logra por acción de las contracciones uterinas que impulsan al feto contra el canal del parto. 2. Descenso de la cabeza. Es el proceso de descenso de la cabeza fetal a través del canal del parto. La figura 8 muestra el eje que sigue el feto en su trayecto por este canal, un movimiento de deslizamiento del parietal posterior sobre el promontorio para caer en la concavidad del sacro le permite descender con mayor facilidad. El parietal anterior se introduce secundariamente en la excavación, deslizándose por detrás de la sínfisis del pubis. A medida que el polo cefálico va descendiendo en el canal del parto, se va completando el proceso de flexión que se inició en el tiempo anterior. 3. Rotación interna de la cabeza y acomodación de los hombros. Tiempo fundamental en el mecanismo del parto de vértice, ya que para que el feto pueda ser expulsado o extraído del canal del parto, su polo cefálico debe estar orientado en el diámetro anteroposterior del estrecho inferior de la pelvis, vale decir, con la fontanela posterior en relación con la sínfisis del pubis, occipito púbica. Con mucho menos frecuencia la fontanela posterior se puede ubicar a nivel del sacro, occipito sacro. A medida que el polo cefálico va descendiendo en el canal del parto, se va produciendo la rotación interna. Interna se refiere a que se efectúa dentro de la pelvis y no a la dirección de la rotación, por medio de la cual la fontanela posterior rota hacia la sínfisis del pubis, rotación anterior, en un movimiento similar a la rotación de un tornillo. Esta rotación persigue adaptar el diámetro suboccipito bregmático al diámetro anteroposterior de la pelvis. A nivel de la pelvis media, el diámetro más estrecho es el transverso que une las espinas ciáticas, diámetro interespinoso de más o menos 11 centímetros, por lo cual al feto le conviene orientarse a ese nivel en sentido anteroposterior, ofreciendo a la pelvis media el diámetro biparietal, 9,5 centímetros. En la mayoría de los casos la rotación se va efectuando como hemos descrito, en forma paulatina a medida que se realiza el descenso cefálico. Sin embargo, en algunas ocasiones desciende el polo cefálico en el diámetro transverso u oblicuo hasta el piso pelviano y sólo allí realiza el movimiento de rotación interna. En el 5% de los casos la fontanela posterior rota hacia el sacro. Cuando la orientación y el descenso han ocurrido en el diámetro transverso, occipito ilíaco derecha transverso, o occipito ilíaco izquierda transversa, la rotación intrapélvica debe describir un arco de 90 grados. Si el descenso se realiza en occipito ilíaca izquierda anterior u occipito ilíaca derecha anterior, el arco de la rotación será de 45 grados, y si el descenso se realiza en occipito ilíaca izquierda posterior u occipito ilíaca derecha posterior, la rotación será de 135 grados, lo que demora más el proceso del parto y en ocasiones lo detiene. Existen varias teorías para explicar la rotación interna de la cabeza. La más aceptada parece ser aquella que la explica
por la contrapresión de los músculos perineales, especialmente el músculo elevador del ano, el impulso inferior al feto por la presión intrauterina durante la contracción. Simultáneamente con la rotación interna, en este tiempo se realiza la acomodación de los hombros al estrecho superior de la pelvis. El diámetro biacromial de 12 centímetros debe buscar un diámetro de orientación en el estrecho superior para iniciar su descenso. Debemos recordar que el diámetro biacromial es perpendicular al diámetro suboccipito bregmático, sutura sagital, de tal manera que cuando el diámetro cefálico rota a occipito púbico, el diámetro biacromial se orienta en el diámetro transverso de la pelvis. 4. Desprendimiento de la cabeza y descenso de los hombros. El descenso y la rotación interna han llevado al polo cefálico bien flectado al piso pelviano. Las contracciones uterinas y los pujos maternos llevan al feto a apoyar su fontanela posterior bajo la sínfisis del pubis y con un movimiento de extensión cefálico, de flexión, movimiento de cornada, desprende a través de la vulva sucesivamente la frente, los ojos, la nariz, la boca y el mentón. Si la rotación interna de la fontanela posterior se realizó hacia el sacro posterior, el desprendimiento de la cabeza, que es más difícil, se realiza por flexión y no por extensión. Junto al desprendimiento cefálico se inicia el descenso de los hombros por el canal del parto, orientando el diámetro biacromial en el diámetro transverso de la pelvis. Quinto tiempo, rotación interna de los hombros y rotación externa de la cabeza. Las contracciones uterinas y los pujos maternos impulsan a los hombros, que han venido descendiendo en el diámetro transverso de la pelvis, a efectuar su rotación interna de tal modo que un hombro se ubica debajo de la arcada del pubis anterior y el otro en la horquilla vulvar posterior, junto con rotar el diámetro biacromial en el interior de la pelvis, se produce la rotación externa de la cabeza, afuera de la pelvis, de tal manera que el occipucio fetal rota en 90 grados. La rotación externa de la cabeza, restitución, se realiza hacia el mismo lado en que ocurrió su descenso por el canal del parto, debido a que es el lado donde se encuentra el dorso fetal. Si la presentación era izquierda, el occipucio rotará hacia la tuberosidad isquiática izquierda y viceversa. Quien atiende el parto ayuda suavemente al feto en su rotación cefálica externa para colaborar a la rotación interna de los hombros. Sexto tiempo, desprendimiento de los hombros. Este tiempo habitualmente lo realiza el profesional que atiende el parto. El hombro anterior se desencaja primero, deslizándolo bajo la horquilla del pubis. Para ello, asociado al pujo materno, el obstetra tracciona suavemente la cabeza fetal hacia el piso. Luego, levantando al feto, el hombro posterior se desliza sobre la horquilla vulvar. La expulsión del hombro posterior es seguida de la expulsión del tronco, nalgas y extremidades sin mayor dificultad, completándose el parto. Resumen: diámetros pelvis y cabeza fetal. Diámetro de definición medida habitual. Diámetros internos de la pelvis de importancia clínica. Diámetros del estrecho superior de la pelvis. El transverso máximo, como definición, entre los puntos más distantes de ambas líneas innominadas. La medida habitual es de 13,5 centímetros. En cuanto al transverso útil, como definición, es transverso, equidistante del pubis y del promontorio, medida habitual 12 centímetros. Diámetro oblicuo, desde la eminencia iliopectínea hasta la unión sacroiliaca, medida de 12 a 12,8 centímetros. Promonto suprapúbico o conjugada anatómica, desde el promontorio hasta el borde superior de la sínfisis del pubis,
medida habitual de 11 centímetros. Diámetros de la excavación pelviana, sacro-subpubiano, entre la articulación de la segunda con la tercera vértebra sacra y el borde inferior de la sínfisis del pubis, 12 centímetros. Bisiático o interespinoso, transversalmente entre ambas espinas isquiáticas, 10,5 a 11 centímetros. Diámetros del estrecho inferior de la pelvis. El diámetro transverso, entre los bordes internos de ambas tuberosidades isquiáticas, mide 11 centímetros. El diámetro coxi-subpubiano, entre la punta del coxis y el borde inferior de la sínfisis del pubis, 12,5 a 13 centímetros. Diámetro sagital posterior, desde la punta del sacro hasta el diámetro que une ambas tuberosidades isquiáticas, 7,5 centímetros. Ahora vamos con los diámetros cefálicos relevantes. Diámetro suboccipito bregmático, desde el suboccipucio al bregma, mide 9,5 centímetros habitualmente. Diámetro occipito frontal, desde la fontanela posterior a la nariz, mide 12 centímetros. Diámetro occipito mentoniano, desde la parte más prominente del occipital al mentón, mide 13,5 centímetros. Diámetro submento-bregmático, desde la región submentoniana al bregma, 9,5 centímetros. Suboccipito frontal, desde la región suboccipital a la región más saliente de la frente, 10,5 centímetros. Diámetro biparietal, entre las partes más prominentes de los parietales, 9,5 centímetros. Resumen. Determinismo del parto corresponde a la regulación de la duración del embarazo. El embarazo puede ser dividido en 4 fases de acuerdo con la contractilidad uterina. Primera fase, quiescencia miometrial. Segunda, activación. Tercera, estimulación e involución. La cuarta es la involución, por supuesto. En esta regulación desempeña un rol fundamental la mantención de la quiescencia miometrial desde fecundación hasta las 36 semanas aproximadamente, periodo de activa relajación miometrial. Los mediadores encargados de la mantención de la quiescencia miometrial son de origen endocrino y paracrino. La progesterona parece jugar un papel relevante en la mantención de la quiescencia. Al final del embarazo su actividad disminuye, por cambio en la expresión de sus receptores, permitiendo que los estrógenos activen el miometrio, comenzando así la fase de activación, la cual es indispensable para el inicio del trabajo de parto, en donde el cuello uterino pierde su rigidez, el llamado ablandamiento. Durante la estimulación, o también conocida como trabajo de parto, el útero se contrae de modo coordinado y rítmico gracias al estímulo de la oxitocina y prostaglandinas, y el cuello se dilata y se acorta, borramiento, permitiendo la expulsión del feto. Durante la involución se recupera la fisiología uterina, 6 semanas. La fisiología del parto depende de fenómenos activos, contracciones uterinas y pujo materno, y pasivos, cambios del útero y del cuello uterino. La contracción uterina, para ser propulsiva, debe seguir la triple gradiente descendente, iniciar en fondo uterino, ser de mayor duración en fondo uterino, ser de mayor intensidad en fondo uterino. Desde la perspectiva clínica, el trabajo de parto se divide en 4 etapas. 1. Dilatación, donde está la fase latente y la fase activa. La fase latente se inicia con las primeras contracciones y termina con la fase activa. La fase activa se inicia con un cuello 100% borrado y con 4 a 6 centímetros de dilatación. Termina con la dilatación completa, o sea, de 10 centímetros. La segunda etapa del trabajo de parto, el expulsivo, que se inicia con la dilatación completa y termina con la salida del feto.
Tercera etapa del trabajo de parto, el alumbramiento, desde la salida del feto hasta la salida de la placenta. Cuarta etapa del trabajo de parto, el post-alumbramiento, 1 hora posterior a la salida de la placenta. Sería el puerperio inmediato. La pelvis ósea constituye el canal que debe pasar el feto. Para que el trabajo de parto progrese, el feto debe acomodar su cabeza orientando sus diámetros menores suboccipitobregmático en los diámetros mayores de la pelvis, diámetro oblicuo izquierdo. La evaluación funcional de la pelvis es lo que se denomina prueba de trabajo de parto y es la mejor manera de evaluar desproporción cefalopelviana. Al paso de la cabeza y los hombros del feto por la pelvis se le conoce como mecanismo del parto y se divide en 6 tiempos. 1. Acomodación de la cabeza. 2. Descenso de la cabeza. 3. Rotación interna de la cabeza y acomodación de los hombros. 4. Desprendimiento de la cabeza y descenso de los hombros. 5. Rotación interna de los hombros y rotación externa de la cabeza. 6. Desprendimiento de los hombros.